vamos a volver un poquito porque antes de que empiecen estos trabajos por los dos, por Annie y por Enki, antes de esto, Enki ya estaba trabajando en ciertos, para poner en práctica, no solamente en práctica, sino él intentaba crear nuevos seres, ¿ok? Estaba ya buscando en desarrollar a estos seres Nungal. Y estaba haciendo pruebas, pero en un momento él recibe más, como decir, más tareas que hacer de An y también de otros. Bien, resulta que entre estos, en este tiempo, hay un lapso de tiempo, cuando él llega también a conocer a las Amasutum, lleva a conocer a su madre, porque aún no llegó allí. Entonces, es decir, cuando estaba delante del consejo, Enki aún no conocía a su madre. Por lo tanto, se va a conocer a su madre y se va a conocer a las Amasutum, y también está haciendo un ritual, la sagrada ritual ¿cómo decir?, de la unión sagrada entre mujer y hombre, lo que también incluso mucho más tarde aparece como enseñanza en la escuela de Isis, de lo que hemos hablado. Entonces, él aprende este ritual y también pasa a través del ritual del fuego, que él se tiene que tomar. Fijaos que aquí hay un tema muy interesante, que se tiene que tomar lo que es la sangre menstrual de una hembra, porque esta sangre es el elixir de la vida, como lo llamaban ellos. Además, mezclado con oro monoatómico, amigos, incluso Parks habla de esto. Kusig se llama en sumerio o en Emesha. Kusig, ¿sí? En este momento, este elixir pues produce unos efectos en el cuerpo, en el individuo, muy fuertes, muy superiores, ¿ok? Produce, como he dicho, como ya sabemos, que ya conocéis de mis vídeos, produce un tema que es el toroide, y es como otros también hablan de esto, que os voy a compartir en Facebook, si eso, una página que habla del Hormuz, y dice que puede producir capacidades extrasensoriales, incluso psíquicos, muy elevados, ¿ok? Y es aproximadamente esto. Es decir, que Enki pasa a través de este ritual, ¿ok? Y haciendo todo este trabajo y conociendo a esta gente, y también conoce a varios tipos de rituales. Mamitu le enseña, le explica cosas espirituales, le explica muchas cosas de la fuente, de la energía creadora, le explica también todo tipo de ¿cómo decir?, el propósito de los Kadishtu, quién son, le explica también sobre él, que él de dónde proviene, que cuáles son sus genes, que él proviene de los Abgal, etcétera, etcétera. Es bastante, hay mucha explicación, porque Sam incluso describe la vestimenta de ciertas personas, de la reina, por eso es largo, ¿ok? Entonces, bien, todo este tema ya, digamos, lo vamos a saltar, porque es tal cual, bueno, cierta cosa ya lo vamos a mencionar más adelante, pero justamente antes de ir a visitar a su madre, ir a visitar y hacer estas tareas que ha recibido, él pone en 6 Ciencísar, en 6 recipientes, en 6 matrices artificiales, pone 6 seres, me refiero 6 células fecundadas, para crear individuos, ¿ok? Y lo ha hecho con prisa, porque tenía que salir.
¿sí? No lo ha revisado bien de dónde eran cada uno, de dónde era proveniente, de dónde provenían bien ¿cómo decirte? El patrimonio genético, no lo ha revisado muy bien qué genes ha empleado realmente. ¿Ok? Por eso, uno de estos 6 es Enlil. Y veamos por un segundo, para recapitular si queréis, que aparece aquí abajo Enlil. Y veamos de dónde aparece. Porque lo que tenemos aquí es una línea que nos llega de Saam y otra que es de Mamitu. Permitidme corregir una cosa. Sam sí que conoce a Mamitu antes de crear a Enlil, porque recibe genes de Mamitu, ¿ok? Pero tiene que dejar los matrices, tiene que abandonarlos y salir a hacer sus tareas, ¿ok? Pero también Enlil viene por Ninma, ¿ok? Porque Enki también recibe muestra genética de Ninma, es decir, que no ha revisado realmente ciertos genes. Me parece que no ha revisado bien los genes recibidos de Ninma, ¿ok? ¿Veis aquí la línea? ¿Ok? De Ninma. Bien, según el libro dice que Enlil, es decir, los 5 anteriores han muerto, es decir, que no han salido, no han podido llegar a la madurez. Pero el 6º sí. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ok, Enlil sale de su César, sale de su matriz y se va, ¿ok? Como no hay nadie quien le espere, no encuentra a nadie, pues se asusta de alguna manera y se va de allá. Entonces Enki, cuando vuelve, encuentra todos, bueno, muertos y uno desaparecido. Entonces tenía que, al ver que era defectuoso, al ver que era equivocado, pues tendría que haberle ejecutado, ¿no? Que haberle suprimido, ¿no? Pero entonces se va a buscarle porque no sabe dónde está. Entonces le encuentra, fijaos qué interesante, le encuentra en una habitación en el Apsu, y justamente violando, digamos así, a una Amasutum. La primera impresión de Enki, porque escuchó por las ¿cómo se dicen estos? Corredores, recibidor no. No sé, imagínate unos edificios grandes, bueno, que son pirámides, realmente ellos construían pirámides. Encuentra en un pasillo, bueno, escucha sonido de gemido, pero más, ¿cómo decir? De pena, como decir, de dolor, ¿no? Algo así. Y se acerca y busca y abre la puerta de una habitación y encuentra a Enlil violando a una hembra, a una Amasutum. Resulta que luego, esto era por parecía una violación, pero nada más poco después, al parecer, que la hembra no
no le parecía mal, me refiero, según cuenta Parks. Al parecer que la hembra también estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Entonces, no era una violación, pero sí que era algo como muy brutal, digamos. En fin, en aquel momento quiere llevarle a Enlil, que le dice que le siguiera, quiere llevarle a suprimirlo. Pero entonces Enlil como que se asusta y escapa, quiere huir. Pero entonces Enki de alguna manera como cuenta que salta de un nivel a otro nivel. No sé exactamente cómo imaginármelo, pero salta por delante y lo pilla, lo coge, y al final pasa lo mismo lo que le hizo a él An, es decir, le perdona la vida y lo deja vivir, y piensa que a lo mejor serviría para algo, serviría para hacer alguna tarea y que le vaya a enseñar ciertas cosas. Y después de este acontecimiento, para poder empezar las otras tareas de fabricar como quedaron de acuerdo, fabricar los trabajadores, antes de empezar esto, la reina y Mamitu y Enki quedan de acuerdo en crear una ley para, como decir, vigilar a Ninma y a las creaciones, y también a los Anunnaki. A los Anunna. Y entonces esa ley en Emeshá la ley se llama Didabasar, pero tenía un nombre. Esa ley estaba escrito en unas tablillas de oro, de planchas de oro. Y esta ley tenía un nombre y ellos lo llamaron Mardukú. Ahora bien, aquí aparece un tema para haceros un inciso. El Mardukú significa simplemente la denominación de esa ley especial que ha sido su propósito es de limitar las acciones de An y de Ninma y de las creaciones que vayan a haber. ¿Ok? Bien, ellos elaboran la ley con mucho pensamiento, con mucha elaboración y tal. Después que esté hecho, lo que van a hacer es llevar esa ley a entregárselo al mismo An en Mulmul, en Pléyades. ¿Y qué hacen? Aquí explica más temas de cómo suben explica el tema de las naves, explica el tema de las puertas estelares, de cómo funciona, describe la nave, describe la puerta estelar, cómo funciona, explica el tema, por ejemplo, de las partículas subatómicas, de los taquiones, que los taquiones son más veloces que la luz, que cómo se crea, por ejemplo, una zona atemporal, como si fuera un agujero de gusano, por ejemplo, y explica un poquito cómo funciona esta tecnología, por decir. Bien, entonces, realmente el inciso sería, lo que quiero decir es que el Marduk como nombre, aquí, por ejemplo, Sitchin está realmente confundido, digo yo, porque
Incluso podríamos decir que Swerdlow también, porque recordáis en el mapa, si queréis volvamos a ponerlo, en el mapa temporal, en aquí abajo aparece un círculo rojo que dice Marduk. Ahora ya lo veis, ya lo tenéis delante. Pues al parecer decir que como Marduk, como si fuera un planeta. Incluso aquí hay un tema que viene de parte de Sitchin, que también dice que Marduk era un planeta también. Pero como que Marduk sería también un nombre propio. Pero, según Parks, no es directamente un nombre propio, porque si nosotros nos fijamos aquí en en esa imagen que tenéis ahora delante, dice Enlil, Marduk, ¿ok? Y Satam. Pero podríamos mirar otra cosa, que hay otro Marduk. ¿Ok? Si nosotros nos vamos con... Dejad que lo busquemos. Con los personajes. Y vemos Enlil Marduk. ¿Ok? Ahora lo veis delante. Voy a ponerlo en azul. Aquí pone Enlil Marduk. ¿Ok? Pero hay otro Marduk que aparece un poco más abajo. A ver, mira, aquí Marduk 2. Marduk 2 sería Amarutu Bel Raf Heru o Horus. ¿Ok? Me parece que aquí también lo decía. Sí. Marduk 2 sería Horus. ¿Ok? Vale. Bel. Amarutu. Bien. ¿Qué significa realmente Marduk? Marduk significa aquel que sostiene la ley, aquel que guarda la ley. Es decir, que el mismo Enki, aunque lo vaya a, ¿cómo decirte?, vaya a escribirlo, él no lo guardó, él lo entregó a An. An también podría llamarse Marduk. Lo que pasa que en aquel momento no se quedó así, sino que, bueno, porque más adelante, después, cuando ya estaban en la tierra y veremos el curso de la historia, realmente esa ley se queda en el poder de Enlil. ¿Ok? Por eso significa Marduk. Marduk es aquel que tiene esa ley, que lo guarda, que digamos es el dueño, si quieres decir, algo así. ¿Ok? Bien. Es decir que entonces Marduk no es un planeta, ¿vale? Tampoco es hijo de Enki, según como explica Sitchin. Resulta que Sitchin, podríamos decir que sí que Marduk podría ser hijo de Enki, porque justamente en este caso, como vemos, Marduk 2 sería Horus, que Horus sería hijo de Enki, pero en realidad Horus es la reencarnación de Enki. Por eso podríamos decir que él recupera la ley, recupera estas tablillas y se convierte en Marduk 2, por ejemplo. ¿Ok? ¿Es esto posible? Esto aún, es decir, que no lo sabemos, porque ya no nos lo cuenta así. Ya no lo sabemos. Ok. En fin. Por este punto de vista, Sitchin podría tener razón que Marduk es hijo de Enki, pero hay un problema, porque según el libro de Enki que está traducido por Sitchin, que está en las tablillas sumerias, no dice esto. Dice que Marduk es el primer hijo
de Enki. Hijo natural, hijo Anunnaki, ¿ok? Dice hijo Anunnaki, no hijo terrestre, ¿ok? Y porque Enki tiene otro hijo que es Tot, que es con la descripción de Sitchin se llama Ningisida, que es el mismo con la serpiente alada, que es el mismo con en América del Sur con Kukulcán, con Quetzalcóatl también, es el mismo, el mismo personaje. Ok, esto es lo que quería aclarar sobre Marduk, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente Marduk no es un planeta. ¿Ok? Hay diferentes ideas, diferentes teorías, pero a mí también me parece que no es una mala interpretación. No es ningún planeta. Porque decía que, fijaos, aquí te vendrá el tema, pero ya lo hablaremos cuando, si queréis recordadme el tema de Marduk, como que según el libro de Enki, Marduk destruye un planeta que que estaba en nuestro sistema solar, que se llamaba Tiamat, o Tiamate, que en realidad tampoco es verdad, no era así, ¿ok? Que Marduk era un planeta, digamos así, porque ellos dicen, o sea, la traducción de Sitchin dice que Marduk era un dios que mata a otro dios, pero sí que desde este punto de vista sí que es verdad. Veamos entonces qué ocurre, pues, para que no haya líos, ¿okay? No quiero meterme en una cosa, luego no nos entendemos. Bien, el Marduku fue llevado entonces con Enki, con Mamitu, con Enlil a bordo, con algunas Amashutum a bordo, llevado a Mulmul, a Pléyades, y entregado a Ninma. Y cuando ellos llegan con la ley y llegan delante de Ninma y An, como que Ninma ya lo estaba esperando. Incluso en aquel momento les explica que realmente esto es lo que necesitábamos. Y An le dice a Enki, pero tú no te das cuenta cuál es tu misión, cuál es tu programa, cuál es tu programación, porque es justamente lo que tienes que hacer, es hacerme esto, es decir, estar de mi lado. Y él no lo sabía que realmente el Marduku, la ley, era una, como decir, parte del complot. ¿Cómo? Porque a partir de este momento, esa ley no estaba. ¿Qué ocurre? Veréis. Ellos intentaban reducir o rebajar las acciones o controlar las acciones de Ani y Ninma, ¿sí? A través de esa ley. Pero a partir de ese momento cambiaron las cosas, porque realmente esa ley estaba protegiéndolos, tanto a An como a Ninma. Y en este momento lo que han hecho, es decir, cuando llega Enki a Mulmul, lo que ocurre es que An y Ninma ya empezaron la creación de los Anunna. Ya estaban en marcha, ya tenían no sé cuántos cientos de ejemplares. ¿Ok? Después, al mismo tiempo en secreto, An y Ninma empezaron a crear otra vez los Musjir, la segunda línea de aquellos gárgolas, de las gárgolas, ¿sí? Sin que sepa nadie, ¿ok? Y cuando Enki y Mamitu y los demás llegan allá, se asombran.
En ese momento, Enlil se queda bajo las órdenes de Ninma. Es decir, que Enki pierde el control sobre Enlil. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, en ese momento, Enki, Ninma y las Amasutum, perdón, Ninma, Mamitu Namu, su madre, y las Amasutum se ven obligados a servir a esa gente, justamente por la ley que acaban de escribir. Os recomiendo leerlo porque así lo vais a entender mejor. Pero lo que ocurre, si os dais cuenta, ahora en ese momento, es decir, el ejército, que habían ya 1 millón y no sé cuántos Musjir creados, ¿ok? Este ejército que secretamente los han creado, tenían que comer, y las Amashutun se quedan allí en Mulmul para crear campos de cultivos y crear ganado y crear otras cosas para darles de comer a los Anuna y también a los Musjir. Y hacia el final, lo que ocurre es que todo este ejército que estaba destinado para la reina, digamos así, se vuelve contra la reina, y la ley que estaba destinado para vigilar, o sea, para limitar las acciones de Ani y Ninma, ahora les da toda la libertad. Entonces lo que ocurre es que justamente el complot de An abre libre paso, como decir, tiene toda la libertad para poder actuar. Y cuando ellos cumplen ya con el ejército que tienen, entonces entran en conflicto, atacan, es decir, no es perdón, sino que cuando Enki se entera de todo esto y ve toda este tinglado, lo que se han montado allí, lo que hace, decide avisar a la reina, y como él tenía la capacidad telepática, entonces avisó a la reina: mira lo que hay aquí, que nos engañaron, que nos han inducido en error, y que el Marduku ya no sirve, que es justamente los protege a ellos y tal. Entonces la reina lo que hace es que toma una decisión crítica y reúne a muchos guerreros, y también llama a ciertos Kingu Babbar. Y con la ayuda de Kingu Babbar atacan Mulmul por sorpresa, y es decir, es una guerra de un solo día. Es decir, en un día aniquilan a todos los que habían allí, digamos así, a la mayoría, porque hay un grupo que escapa. Es decir, aniquilan a los Musjir, aniquilan a los Anunnaki, porque de los Anunnaki habían, no sé si varios millones, pero sí que quedaron más o menos 600, si recuerdo bien. Entonces, durante esa fabricación, digamos, porque esto pasó también en mucho tiempo, también Enki se ha visto obligado de crear a aquellos trabajadores, a los Igigi, a los Nungal, y él se queda con unos 300 Nungal en el momento de la guerra, es decir, del ataque de la reina. Entonces resulta que en ese momento huyen, es decir, Enki, Mamitu, sus hermanas Lilith y Isis, si queréis así, es decir, podríamos, si queréis los otros nombres os lo digo, es decir, nunca me acuerdo, Dimeje y Seet, ¿okay? Las hermanas, los 300 Nungal.
Algunas Amashutum, me parece unas 200 o poco menos, casi 200, sí, o casi 100, casi 180 si recuerdo bien que dijo. Huyen de Pléyades, huyen antes del ataque, ¿ok? Huyen de Pléyades y vienen aquí, pero no se enteran realmente que llegan aquí hasta que no estén en camino ya. ¿Sabes? Que no es que buscaron a venir aquí directamente, sino que Enki dice que no sabe de qué manera es posible que Mamitu haya, ¿cómo se dice? Introducido las coordenadas de la Tierra para que llegaran a la Tierra. Y no de vuelta, por ejemplo, no de vuelta allá a Lulcara. Bien, entonces resulta que cuando la reina ataca a estos, a los rebeldes, digamos así, también han con Ninma, con Enlil y con, como he dicho, con la gran parte, bueno, gran parte no, sino que unos 600 Anunnaki y unos, esto ya no recuerdo exactamente, pero unos cuantos Musjir también huyen, es decir, abandonan el lugar y allí pues se crea una matanza y todo, ¿sabes? Huyen y también vienen hacia la tierra igualmente. Pero antes, justo antes de que huyeran, porque aquí no tengo todos los detalles de cómo ocurre la cosa, pero Enlil como que descubre a la reina en una posición, ¿cómo diría yo mejor? En un lugar débil, y la ataca y la persigue porque ella la reina Tiamata huye de Enlil y Enlil la persigue, finalmente la coge y la mata, ¿ok? Es decir que la reina también cae. Entonces ya no había ni rey, no había ni reina, pero el ejército aún existía, es decir, estaban los Kingu, estaban otros también luchando aquí contra esta gente. Entonces ellos también huyen de aquí y se van directo hacia la tierra, ¿ok? Entonces, ahora entremos un poquito para ver qué es decir, me gustaría ver algunos pequeños detalles de toda esta historia, porque luego veremos cómo se crea el ser humano, porque para esto aquí queremos llegar, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a... Vale, hemos visto... Luego, durante la explicación, veremos si aparecen ciertos personajes que no conocemos, luego lo vamos a explicar cada uno quién es. ¿Ok? Pero quiero explicar más o menos ciertos puntos, ¿ok? Ciertas frases de la página de Gary Zeitlin, y veamos aproximadamente cómo decurren las cosas. Veamos, a ver si empiezo bien aquí. No. Aquí hay una cosa muy interesante, a ver si lo veis ya, sí. Un tetraedro, tal como veis, que muestra a Mamitu, o Mam, a Saam, a Dimej, o Dimeje, y a Seet, es decir, Lilith y Isis. ¿Ok? Porque es realmente una conexión
profunda entre todas ellas, todos ellos y tal. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nos dice el relato Adam Genesis, Mamitu Namu revela enseguida a Dimeje que debido a las células usadas en su clonación, Sam y Seet son sus hermanos. Pues Mam es la madre de los tres. Puede observarse esta relación en el diagrama razas, fuente y fundadores al principio de este capítulo. A continuación, Dimeje informa a sus hermanos de que ellos 4 son parientes. De hecho, a partir de este momento ellos forman una unidad muy consolidada. No hay un padre de los hijos de Mam. Es decir que Sam no tiene un padre natural, solo genético, que es An. Ok, vale. Aquí escribe al principio bastante un poquito sobre diferentes personajes, explica los personajes, luego nos habla un poco del Apsu, pero me gustaría llegar más adelante donde llegan, a ver, ok, donde llegan a la tierra, ok. En la tierra tenemos que saber que cuando ellos llegan hay una raza ya que encuentran ellos también, que están los Namlu, ya lo sabíamos, y también están algunos monos, como decir, humanoides o algo así. Aquí nos muestra dónde se encuentra en la montaña, en Salim. Aquí nos explica Salim qué es, imágenes de Salim, y intentan mostrarnos unas imágenes donde está este verde. A ver si podéis ver. Hay un verde más claro a la parte de arriba, un poco derecha, como si fuera un hueco en la montaña. Si podéis observar esto. Sería aproximadamente que tengamos una idea de dónde se encontraba. Y esta sería la llanura, que la llanura se llamaba Edén. Ok. También nos explica más adelante el tema del... muy bien, aquí una acercamiento. También nos explica el Apsu de la Tierra, cómo es. Aquí sería, por ejemplo, una plataforma de aterrizaje dentro de esta cueva, digamos así, en la montaña. No sé si lo veis. Sí, ya. Ok, aquí también se puede ver, es bastante grande. Aquí podemos observar una nave, a ver si... Iniuma, si me parece que se llamaba Iniuma, dejadme verificar. Bueno, aquí nos... Iniuma, sí. Vale, y un Tumua que también se ve aquí al lado, en el centro aproximadamente de la imagen. Y todo esto tiene una cúpula metálica. Vale, aquí explica un poco cómo es, explica también algo de Atlántida. Y aquí explica, por ejemplo, dentro de esta cúpula que, tal como veis, las pirámides de este estilo, no exactamente como los pirámides de Egipto, sino aproximadamente de este estilo como veis aquí. Ok, se vea, creo que sí, sí. Ok. Vista exterior de Salim. Ok, vamos un poco más. Aquí nos muestra ciertas naves, por ejemplo, Iniuma, un Iniuma que se aproxima a Salim. Salim era realmente
la primera ciudad en la tierra. Digamos, no la ciudad, sino que la zona. Ok. Esto sería otra perspectiva. Podéis observar también una cúpula metálica que nos describe Parks como pintaba, como cuál era su aspecto. Una cúpula metálica dentro de una cueva, pero esto era inmenso. Bueno, era un prototipo, dice él. Y esto sería desde el interior de la cueva visto hacia afuera, desde atrás, que se ve la cúpula metálica cubriendo toda la ciudad. Muy bien. Y aquí nos muestra los mundos. Ahora saltaría por encima porque aquí ya hemos hablado un poquito, porque tendríamos que leerlo todo para ver más detalles, pero yo propongo que sigamos un poco más adelante, que vamos a empezar a ver, por ejemplo, lo que serán, por ejemplo, desde aquí. Ok, sí, muy bien. Diranas. Veamos, los diranas serían realmente las puertas estelares utilizados por ellos y simplemente para daros una idea un poco más, es lo que dije antes, que serían como si fueran unos agujeros de gusano o cúmulos de energía que existían en el espacio. Ellos podían encontrarlos y podían utilizarlos para viajar a una velocidad muy alta, y realmente describe incluso qué ocurre en el interior de la nave, qué ocurre en el no tiempo, que se expresa de esta manera, y bueno, más o menos cómo funciona. Él explica sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones cuando está viajando a través de estas puertas estelares. ¿Ok? Sería esto, déjame ver. Mira, lo que dice aquí dice lo siguiente: estos famosos puertos siempre han sido primordiales para los seres que dominaban las técnicas del viaje espacial. Cada planeta posee numerosos diranas. En cuanto a los Jinabul, era más o menos habitual construir nuestros centros más grandes allí donde los Dharana estuvieran más densamente agrupados. Y aquí un aspecto que justamente Sitchin difiere en este punto de vista, porque explica que ellos vinieron aquí, se fueron por ejemplo a Edén y lo que hicieron es construir puertos estelares, construirlos. Ellos dicen que no han tenido que construirlos. Ellos no lo han construido, existen, porque son como agujeros de gusano. ¿Ok? Por lo tanto, simplemente hay que encontrarlos, porque a la simple vista no los ves. Hay que utilizar tecnología para ver dónde están. Pero Sitchin dice que no, dice que lo han construido. Aquí hay una discrepancia. Yo también creo que realmente no lo han construido. Estaban. Entonces, ellos donde han encontrado la concentración más alta, justamente estaba al sur de estas montañas de Turquía, de las montañas Tauro. ¿Ok? Por eso se fueron allí con el primer asentamiento, no en el sur de Irak. No como lo que más tarde se conoce como Sumeria. No allí se fueron primero. Un punto, perdonadme que antes tuve una idea, quería hacer una alusión. Cuando dije, ¿recordáis el ejército que se ha creado por An, que An ha creado el ejército que ahora ha vuelto contra la reina?
¿no os dais cuenta que es igual como en la Guerra de las Galaxias? ¿Mm? De lo que conocemos todos, la película, la saga de George Lucas. ¿No os parece igual como que crean a los clones para aquella gente y luego estos mismos clones se vuelven contra ellos porque justamente el emperador se vuelve contra aquellos planetas, o sea, contra, digamos así, la Federación? ¿Recordáis? Pues es exactamente así. Es muy parecido. Es la Guerra de las Galaxias. Ok, veamos. Quizás la Guerra de las Galaxias ha sido, es decir, la idea ha sido tomado de aquí. Lo que pasa que la Guerra de las Galaxias apareció mucho antes que este escrito de Parks. Y entonces es posible que George Lucas era un infiltrado, o si no es un infiltrado, un iniciado quizás, tuvo acceso a información, por ejemplo. Ya lo veremos, ¿no? Sigamos. Entonces, un canalizador, dice Sol, como muchos otros, también podría ser. Entonces, como dice aquí Unulagal, aquí veréis que tenemos varios colores, no sé si se ve bien en vuestra pantalla, pero aquí tenemos varios colores de letras y uno, la negra, es lo que habla Gary Zeitlin, el azul son las palabras de Parks o de Enki. Y aquí nos dice lo siguiente: Unulagal, que era capital de Nalulkara, poseía el Dhiranna, puerta estelar, más grande de todo el planeta. Generalmente era desde donde tenían lugar las principales salidas oficiales al espacio. Ok, hay muchas cosas más que nos explica aquí sobre también diferentes naves que ellos tenían, Iniumas, Jijirlas, que habían ciertos naves destinados para viajar a través de las puertas estelares, pero habían otras naves más pequeñas que simplemente no eran capaces o no estaban destinadas, no servían para viajar a través de estos Dhirannas, a través de las puertas estelares. Ok, y aparecen ciertas otras denominaciones o pequeños naves, como por ejemplo los Mu, que serían como si fueran motocicletas de aire, como decir, para moverse en la atmósfera. Ok. Como decir aquí, nave espacial de corto alcance, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, a ver si os lo veis ahora, tenemos una inscripción, una cosa interesante, representando a dos naves, dos Mu's, o lanzaderas. Aquí nos explica ilustración de dos aviones o lanzaderas de clase Mu, extraída de una fotografía de una roca cerca de Oraibi, Arizona, por Oso Blanco. El grabado es antiguo, antes de la invención de la aviación. Fíjate, observe entre los dos objetos la extraña silueta de algo parecido a un satélite. ¿Qué te parece? Bien,
Sigamos. A ver. Almas. Nos explica un poco qué significan las almas para ellos. Ok, que ellos dicen que realmente las almas pueden reencarnar y ellos que encontraron incluso la tecnología de hacer reencarnar un alma que tú deseas que reencarne. Es decir, de esta misma manera ha sido capaz, por ejemplo, primero Enki reencarnar o traerla de vuelta a su hermana Isis, ¿ok? Porque Isis muere en un accidente, más adelante lo veremos, y más tarde Isis mismo hacer reencarnar a Enki en su hijo Horus, ¿ok? Pero para esto era necesario tener un conocimiento espiritual muy alto, muy avanzado, que justamente este conocimiento venía por los Abgal y por los Kadishtu claramente, por diferentes Kadishtu que conocían este tipo de tecnología, si queréis. Ok, aquí de momento no quiero añadir nada. Divinidades. Divinidades nos está comparando, es decir, Parks hace un trabajo impresionante para buscar y para hacer comparaciones en la historia y también en diferentes, ¿cómo decirte? Diferentes mitologías en el mundo y comparar y encuentra mucha similitud entre estas deidades, por ejemplo, o personajes, ¿ok? Entonces, solamente que sepáis este aspecto que no es tan importante ahora para nosotros, pero os recomiendo leer los libros. Ok, sigo para adelante. Cultura. También nos explica una cultura, por ejemplo, que nos ha sido transmitido. Realmente, si me permitís, voy a acudir a mis apuntes también. Ok. Veo que en almas he apuntado una cosa en la página 91 que quizás pueda leeroslo, quizás sea interesante. Vamos a ver. Os haría una corta lectura, y porque si yo lo he apuntado es que hay una cosa importante. Veamos. Con la llegada de los Jinabul, este lugar se ha convertido en una zona de libre albedrío. Muchos consideran que es un golpe de fortuna el poder encarnar ahora en la Tierra, porque la instrucción así es intensiva y totalmente inusual. Aquello que requeriría varios miles de años terrestres aprender en otras partes de nuestra galaxia, precisa solamente 2 o 3 vidas aquí en la Tierra. Esto podríamos decir 300 años, digamos. Es decir, que reencarnas, vuelves a aprender, vuelves a reencarnar, vuelves a aprender. Aproximadamente. Dice así. Esto es justamente que quería explicar que según la cuántica, es lo que vamos a ver más adelante también, y también según Bashar, todas las reencarnaciones ocurren al mismo instante, ocurren en el ahora. Lo que pasa que tendremos que comprender más adelante la estructura de la realidad, la estructura de qué significa espacio-tiempo, ¿ok? Por lo tanto, veremos que nosotros podríamos ir al pasado incluso, porque en esa red incluso podríamos verlo como una holograma, porque es como una holograma todo lo que vemos, y es una red, un matrix realmente, un matrix divino que incluye todo en el mismo instante, es decir, que el pasado existe ahora mismo. Incluso podríamos irnos al pasado, sería posible teóricamente.
Ok, entonces lo que ocurre es que ¿qué pasa? Si nosotros reencarnamos 2 o 3 veces para aprender aquello que es necesario, ¿por qué dicen algunos que tenemos que reencarnar un montón de veces? No sé. Y hay gente que nos engaña para volver, ¿no? Vea, me dices, yo tengo mis dudas acerca de la reencarnación. Siento que hay una manipulación para que sigas reencarnando, dices. Por eso que en las experiencias cercanas a la muerte se aparecen familiares muertos. Sí, puede que incluso sea verdad que sean ellos. Es posible. Si alguna persona de ellos se queda atrapada en la cuarta dimensión y luego viene a encontrarte, por ejemplo. No lo sé, no sé qué decir, la verdad. Tengo mis dudas también, ¿sabes? Y me dice Sol, ¿por qué nos han mentido en la estafa reencarnatoria de la rueda kármica? Es posible, no digo que no, es posible, pero también digo que cuando el alma o nuestro espíritu, nuestra conciencia se desencarna, se abre y conoce la verdad y conoce automáticamente, sabes quién eres, porque ya no estás atado a este sistema kármico, este sistema de conciencia, de mente física. Por lo tanto, tu conciencia recupera su memoria y se da cuenta rápidamente quién eres, ¿sabes? Después de la muerte física. Solo me dices, la encarnación existe, pero te vas de la rueda cuando tú quieres. Muy bien, esto es lo que yo quería decir. Es decir, cuando tú te despiertas, después de morir, tú puedes decidir si vuelves o no, porque tienes libre albedrío. Entonces, ¿por qué no podrías, no sé, no volver? Por ejemplo, si yo me he hartado de este mundo físico, me voy a otros planos. Y ya está. Ya hablaremos de este tema más porque está previsto, ¿ok? No nos metamos mucho ahora. Pero veamos. Ahora la situación, según dice aquí Parks, ahora la situación va a cambiar y el reinado de los Jina Abul pronto acabará. Dice, esta forma parte del orden de las cosas y las almas que encarnaron en la tierra durante varios miles de años y que todavía no han terminado su educación, lo saben muy bien. Esto explica, creo, el hecho de que más y más almas encarnen en la tierra hoy en día. Quieren beneficiarse de esta situación hasta el final. Los Jina Abul permiten este orden de cosas por sus acciones pasadas y presentes, astutamente escondidas. Ellos truncaron el código genético de los seres humanos para transformarlos en Adam, animales, a su servicio. Esto sigue siendo una situación real hoy en día, sobre todo cuando uno desapasionadamente se percata de las conductas aberrantes y a menudo inhumanas de los gobernantes de este mundo al servicio de los cavadores de tumbas galácticos, a quienes los Kadistu llaman Gilimanna, bestiario celestial. Las almas que encarnan en la tierra saben dónde están poniendo sus pies. El hecho de que gran parte de los Jina Abul se convirtieran en proscritos galácticos y en conflicto con la comunidad de diseñadores de vida de nuestro universo no es incompatible con el trabajo kármico ejecutado aquí. Todo es simplemente una historia de apreciación. El alma que habrá experimentado la negación bajo todas sus formas en la tierra se rendirá justicia a sí misma cuando regrese a lo alto. Y esto es lo que yo decía también, que realmente no hay nadie que nos vaya a
condenar a nosotros mismos, sino que no hay ninguna justicia final, por ejemplo, sino que nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos nos castigamos a nosotros mismos. Entonces, cuando la conciencia se despierte, digamos así, en el otro plano, en la cuarta dimensión, porque se desancla del cuerpo, automáticamente te tomas conciencia de qué es lo que has hecho aquí y aprendes de tus errores. No necesariamente tienes que aprender de tus errores durante la vida, sino después de la muerte. Puedes aprender y recuerdas toda la vida y wow, mira qué he hecho, oh, ay, qué feo, ¿sabes? Dices, ostras, ¿qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? ¿Sabes? No debería haberlo hecho así. Tú recuerdas todo eso y automáticamente aprendes como de toda esta experiencia de la vida en la tierra. Veamos cómo termina. Dice, terminará probando la alegación universal de ponerse al servicio de su vecino y luego de la fuente de la cual surgió y hacia la cual regresa en todos los sentidos. Los tortuosos caminos y rodeos que tomó para lograr esa meta y que generan diferentes formas de sufrimiento son conocidos solamente por ella. Y Parks también menciona que los Jinabul son seres encarnados igual que nosotros y que ciertos humanos pueden fácilmente encarnar entre ellos y ellos entre nosotros. No existen normas específicas al respecto, salvo la evolución de las especies a través de leyes kármicas, las cuales la mayoría de los varones Jinabul todavía no han asimilado. Ok. Muy bien, entonces sigo yo. Y hay un tema que quiero mencionar en cultura, la página 95.